Hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mis queridísimos amigos y amigas del maravillosísimo signo de Capricornio. Wow, Capricornio, te quiero mucho y lo sabes. Mucha luz para ti, mucha energía. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, siempre agradecida por tu maravillosísima presencia, por esas energías tuyas tan potentes, tan lindas, Capricornio. ¡Ay, Capricornio! Bueno, mira, vamos a esperar un momento. Esas energías chispeantes para ti. Te voy a decir algo, Capricornio. En este momento estamos viviendo una revolución a nivel astronómica que nos está influyendo bastante. Y a ti posiblemente lo estés sintiendo normal. En este momento Plutón está entrando en Acuario, justo y precisamente el día 19 de noviembre. Y se va a quedar nada más y nada menos que 20 años. A ver, Capricornio, ¿cómo te explico? Ya dependiendo de lo que salga en este oráculo, vamos a seguir lanzando lo que es esta semana para ti. Vamos a decretar desde ya que esta semana llena de luz, de avance, de prosperidad. Decrétalo conmigo, claro que sí. Te digo algo, hay un avance en el despertar espiritual a nivel colectivo. Eso nos trae este maravilloso movimiento astrológico. También el buscar el bienestar, la libertad individual para aportar de la mejor manera posible, no solamente a nivel individual, sino también al colectivo. Capricornio se va a sentir sorprendido cuando se esté dando cuenta de que no solamente tengas una preocupación a nivel de individual, a nivel de quiero sacar esto adelante, quiero trabajar en esto, porque Capricornio es así. Capricornio es muy enfocado en lo suyo, en sus trabajos, sino que posiblemente muchos de mis Capricornios se vayan a estar, no todos, porque esto es una lectura colectiva, atemporal, pero muchos de mis Capricornios posiblemente vayan a estar sintiendo deseos de formar parte de grupos de apoyo, de ayuda, de evolución. Y es completamente natural. Vamos a ver el oráculo para ti. ¿Qué dice esta semana, Capricornio? Has de saber aceptar las elecciones de los demás. Te vas a atrever tú también a posicionarte. Número 43, número 45, 54 y 69. Lo están diciendo. El posicionamiento. El ver aquello que está en ti reflejado en el horizonte y poderlo hacer realidad. Este oráculo es muy fuerte, te lo digo porque tiene una energía, vamos a sacar acá, tiene una energía bastante potente, porque posiblemente aquello que está dentro de ti, tú no sabías que estaba dentro de ti. Fíjate qué potente. Aquí el mar se refleja en el interior de esta chica. Ella no se imaginaba, quizás jamás y nunca, que esa energía iba a entrar en ella y se iba a posicionar en su interior. Esta energía es muy potente porque vas a tener una completa disponibilidad de percibir, tus brazos abiertos, a recibir esas energías en ti, a recibir ese apoyo a nivel celestial, porque vas a dar permiso a que se manifieste con tus brazos abiertos, tus manos abiertas. Y esto que se te está ofreciendo a nivel universal, lo vas a recibir en ti. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Capricornio! Vas a entender que las elecciones de los demás posiblemente sean eso, elecciones de vida de las personas, y tú te vas a atrever a posicionarte tú también, a tomar ese sitial que tienes, por cierto, de protagonismo en tu vida, y que las personas pues permitir que sigan siendo ellos y entender que cada quien tiene en su vida, en su haber, una evolución, un avance individual. Vamos a ir más allá. Tenemos aquí la justicia, arcano mayor número 8. Arcano mayor de la justicia. Qué belleza. En este oráculo tarot se nos presenta como la justicia es un elefante que posiblemente muchos de mis Capricornios, tras una gran revisión de todas las pruebas, se van a tomar decisiones justas, evolutivas. Vas a tener compasión, no solamente, es que te lo estoy diciendo desde que empezamos la lectura, no solo vas a tener compasión por ti, y vas a entender las decisiones que has tomado y las vas a aceptar como propias, y vas a decir, oye, mira, esto me posicioné de esta forma porque había algo para crecer y avanzar en mí. Lo vas a venir a comprender. Esta semana muchos de mis Capricornios se van a estar enterando de que
su nivel evolutivo se repotencia, se avanza con justicia. Y la primera justicia es la que te aplicas a ti mismo, Capricornio. Es esa justicia tuya, interna. El dejar de exigirte tanto. El dejar de querer sacarte de exprimirte tanto y de fluir un poco más. De conectar más con tu naturaleza, con la tierra, con tu evolución, con tu crecimiento. Así y solo así vas a obtener los resultados necesarios. Aquí la justicia me lo indica claramente, contener ese balance evolutivo. El elefante es un ser sabio, un ser de evolución lenta pero fuerte, que en sí tiene muchísimo aprendizaje, muchísima evolución, pero se ha permitido avanzar y evolucionar en equilibrio. Vas a estar tomando esta semana para muchos de mis Capricornios decisiones fuertes pero justas. Vas a tener compasión con personas que quizás en un pasado te pudieron haber estado jugando un poquito fuerte, un poquito sucio. Vas a reconocer que eso no fue culpa de ellos como tal, sino es culpa de las influencias negativas de las energías que poseen. Lo vas a comprender, lo vas a entender y lo vas a liberar de tu vida. Lo vas a comprender y lo vas a liberar. Vas a decir, vale, está bien, adiós. Adiós de mi entorno, adiós de mi energía. Libero. La evolución es individual. Cada uno es libre de vivir la vida que quiera vivir. Pero tú no vas a mantener en tu alma ningún tipo de resentimiento, ningún tipo de odio. No vas a querer tomarte la justicia por tus manos. Tú vas a comprender que mantener en tu corazón algún resentimiento es darle veneno a tu ser. Es tomártelo tú y pensar que otro se va a envenenar. Me gusta esta energía porque simplemente se trata de ver todos los puntos de vista del desacuerdo y tú ponerte en la balanza y saber qué te corresponde a ti y qué no. Vámonos de una vez al tarot. Bueno, me llegó 8 Zen. Vamos a empezar con 8 Zen para ti, Capricornio, porque es verdad que esta energía está muy potente. Está bastante fuerte. Siento una energía fuerte para Capricornio esta semana, energía de equilibrio, de estabilidad, de centrarse, del Kundalini, de saber tomar decisiones sabias, pero sobre todo para evolucionar a ti mismo. Fíjate, algo te saltó. 8 Zen no se equivoca. La pena de muchas veces no haber tomado decisiones en tu vida. Capricornio, ya pasó. Las decisiones tomadas, independientemente de, tú has tomado las decisiones correctas con las herramientas que tenías, con el conocimiento que tenías en ese momento. De haber tenido otras herramientas, otros conocimientos, quizás hubiese tomado otras decisiones, pero en ese momento, tu nivel evolutivo, tomaste ciertas decisiones en tu vida que no pasa nada, que son a nivel evolutivo benditas y están en correlación con tu evolución. No hay que sentir pena, no hay que sentir tristeza ni arrepentimiento, porque cada milímetro de segundo de vida, cada milésima de segundo de vida en este plano es una oportunidad para crecer y evolucionar. Y de algo estás creciendo, de algo has evolucionado. Semana potente, ¿eh? Sí, señor. Mira qué belleza. Mira qué belleza, 8 Zen es que es maravilloso y siempre se enlaza con los oráculos, las posibilidades. Tenemos aquí caminos que se abren para ti, Capricornio. Caminos que se abren para ti, posibilidades que te lleguen a tu vida, limpieza emocional, la posibilidad de mirar por encima aquellas situaciones que te han venido estando molestando desde hace tiempo, evolución interior, voz interior, arcano mayor número 2. Tenemos aquí la suma sacerdotisa, los ciclos que se cumplen, las situaciones cíclicas en tu vida. Hay un stop, hay un aprendizaje. Muchos de mis Capricornios quizás hayan estado repitiendo patrones, pero esta es la lectura de repetición de patrones. Se rompe ese ciclo, se rompe, pero la decisión está en ti. La decisión está en ti para romper ese ciclo que se ha venido repitiendo desde hace tiempo. Ya es momento de que la sabiduría se haga en ti, que te posiciones,
que se haga justicia. Ya no se van a repetir patrones en tu vida, ya has aprendido lo necesario, ya has sufrido lo necesario, Capricornio, y has obtenido la sabiduría necesaria en tu interior. Escucha tu voz interior, medita, relájate, respira y reconoce la divinidad en ti. Reconoce las bendiciones del universo en ti. Vuela como el águila por encima de las circunstancias y míralas de arriba y te vas a dar cuenta de que posiblemente estuviste viviendo circunstancias de una forma porque no las habías visto desde lejos, porque estabas metida dentro de él o metido dentro de esas circunstancias. Una vez que te alejas, ya lo puedes ver desde otras perspectivas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza de energía, Capricornio! Enamorada, como siempre, de tu energía. Vamos a sacar, aquí se cayó la letra I, vamos a dejarla. Mira que se han caído letras, yo no las voy a dejar atrás. Esto puede estar en el nombre, en el apellido, en el apodo de alguna persona. Letra I, importante para ti puede ser. Letra D, letra K. Ay, la letra E. La letra C. G, miren que han salido un montón, ¿eh? Otra vez la C. La letra P. Y otra vez la letra P. Oh, Capricornio, toma como te resuene, nombre, apellido, apodo de alguna persona para ti, importante, alguna persona especial. Y para muchos de ustedes por partida doble, que salgan letras repetidas tiene otro significado también, ¿eh? Vamos a ver, aquí tenemos unos gestos de poder para mis hermosísimos, se cayeron Ok, tenemos aquí una daga de poder de darle fin, término a una situación, de empoderarte, de salir adelante, de evolucionar, de avanzar, de crecer, de ser tú allá donde vayas, de poner justicia en tu vida. Es el momento de ser grande y de crecer. Capricornio, tenemos aquí un caballo que va a todo galope hacia su evolución, hacia su crecimiento, hacia su prosperidad. Me encanta esta energía para ti, aprovéchala. Es el momento de salir de cualquier tipo de pena en tu vida, de avanzar a nivel de proyectos, a nivel de toma de decisiones. Me encanta. Este dijecito tenía tiempo que no me salía, pero me encanta porque es la persona que baila, es un bailador, es una persona que baila y bailando medita, bailando disfruta. Este dijecito es una piecita que tengo yo aquí porque me gusta mucho, pero no tiene significado mayor. Este dijecito me gusta mucho porque es la persona que baila y bailando medita y hace conexión con sus seres espirituales. Capricornio, distráete, diviértete, baila, ríete, disfruta, permítete meditar como tú quieras meditar, conecta con la naturaleza, conecta con tu corazón. Cada uno de nosotros tenemos una manera distinta de hacerlo. No hay aquí nada escrito, ¿eh? Y la paz que está en ti. Si no hay paz en ti, no hay paz en nada de lo que esté en tu entorno. Primeramente, la paz está en ti. Yo soy la paz está en mí. Si la paz está en mí, la paz está en todo. Con justicia, huevo Capricornio. Hermosa lectura. Como siempre, tus energías son maravillosas, divinas. Gracias. Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete, comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjanoslo saber en la cajita de comentarios y enseguida lo haremos posible. Capricornio, te quiero mucho. Mil bendiciones. Hasta la próxima semana.